Hoy en una edición especial de Así No, tenemos a una invitada con la que tenemos muchas ganas de charlar de distintos temas. La verdad es un placer total que haya venido. Se trata de Melissa de Oro, docente y trabajadora sexual trans. Voy a leer la bio de Twitter, porque viste, Melissa, que las bios de Twitter hablan mucho. Sí, ¿no? Muchísimo. Dice, puta feminista, en lucha contra el fascismo sexual y todos los autoritarismos. Pansexual, mujer trans, dueña de su putés. Vamos a hablar de todo esto. Clarito. Bien. Pero un placer, chicos. Un placer. Buenas. Ivy. Buenas a todos y todas. Hacía tiempo que queríamos hacer esta entrevista porque esto, para Melissa que no lo sabe, es una columna o un espacio en el que tocamos algunas cuestiones de género y el colectivo travesti, lo que yo vengo observando, de ir a las asambleas, de leer y de investigar, es que es el más golpeado. O sea, todo el colectivo femenino, si querés, vive mucho peor que el masculino, pero el colectivo travesti es el que está más golpeado y es también el que nosotros, por ejemplo, que tenemos la suerte de ser cis, es decir, que nuestras elecciones sexuales coinciden con nuestro género biológico y demás menesteres, tenemos más lejos. La verdad que es un universo que tenemos más lejos, entonces no era algo de lo que quisiera hablar yo, sino que quería hablar con personas que vivieran esa realidad, así que gracias por haber venido. Yo les agradezco mucho la invitación y la posibilidad de hablar un poco de la marginalidad extrema que padece nuestro colectivo, ¿no? Es realmente terrible. Siempre hablamos de que hemos sido víctimas, y todavía lo somos, de un genocidio social, ¿no? Dice llanamente somos víctimas o hemos sido, en gran parte todavía lo somos, víctimas de un genocidio social, ¿no? Somos las más marginadas de las marginadas, así lo voy a decir con todas las letras. Exactamente, y bueno, quizás de ahí desemboca la primera pregunta, es ¿con qué violencias conviven diariamente que nosotros ni siquiera las concebimos? ¿Con qué violencia se enfrentan todos los días? Voy a darte un ejemplo cotidiano. Las chicas cis en general se quejan de los piropos, el acoso callejero, sí. Porque les molesta que le digan alguna cosa, algún elogio o algo subido de tono, lo que sea, ¿no? Cuando nosotros no padecemos, ojalá padeciéramos esa misma forma de acercamiento de alguna manera, ¿no? Que puede parecer muy molesto. Y lo es, sin ninguna duda, tengo 2 hijas y lo sé. Pero nosotros recibimos agresiones, dice llanamente. Son agresiones, insultos, ofensas, en fin, toda una violencia hacia nosotras que no es precisamente elogiable, ¿no? Sobre todo en algunos espacios de nocturnidad. Por suerte, desde la ley de género eso ha bajado bastante, pero todavía es muy latente, ¿no? Antes de la ley, yo siempre lo recuerdo, no podía caminar una cuadra en la ciudad de Buenos Aires de día o de noche sin ser insultada desde un colectivo, desde algún coche, por un grupito que pasaba. Era lisa y llanamente una agresión constante. Desde la ley de género esa agresividad disminuyó mucho porque la ley de alguna manera nos validó como personas, digamos, de alguna manera no enfermas, ¿no? Con una manera nos validó como personas diferentes, pero que debemos ser respetadas. Y eso ha cambiado mucho, por suerte. Pero aún así hay espacios muy violentos y debemos cuidarnos todos los días de esa violencia. Pues de ahí el caso de los travesticidios, ¿no? Que son precisamente crímenes de odio. No nos matan por putas, no nos matan por estar en la calle o en la noche, no nos matan por ser mujeres, nos matan por ser trabas, lisa y llanamente por ser trabas. Bueno, acabas de introducir el tema, ahora se está realizando, esta semana fue la 5ª audiencia en el juicio por el travesticidio precisamente de Diana Zacayán, que fue asesinada cruelmente en su departamento en Flores en 2015. Me gustaría que nos cuentes vos quién fue Diana Zacayán, por qué eso, porque esto es un crimen de odio, por qué es importante que por primera vez se habla de travesticidio en la justicia. Sí, yo la quise mucho a Diana, tengo buenos recuerdos de ella, a pesar de que teníamos ideas distintas sobre el trabajo sexual, no lo vamos a negar. Ella tenía una postura abolicionista con la cual yo confronto todos los días, pero más allá de eso, de esa diferencia que teníamos, nos unían muchas más cosas, nos unían la lucha en común por los derechos de nuestro colectivo, su mirada sobre las problemáticas sociales, ¿no? Su militancia por los derechos de las comunidades autóctonas o aborígenes, en fin, 1000 cosas nos unían. Y también nos unía ser víctimas constantes de ese tipo de agresión y de violencias cotidianas, microviolencias a veces y violencias muy marcadas en otros casos, que hacían que en cualquier lugar, sobre todo en el conurbano bonaerense o en algunos espacios, en algunas provincias, las chicas sean objeto de mucha agresión y mucha violencia física, lisa y llanamente física. Así que estamos acompañando la lucha por el juicio y el esclarecimiento del travesticidio, porque ella lo planteó de esa manera, siempre se consideró travesti
y luchaba precisamente por esa figura, ¿no? Travesti. No todas las personas trans nos consideramos travestis, muchas nos consideramos transexuales o personas trans, y muchas incluso nos consideramos que la figura del travesticidio nos incluye a todas, algunas pensamos en el transfemicidio también, ¿no? O sea, hay distintas lecturas, pero ella, por respeto a su propia ideología, a sus propias creencias, hablamos en este caso, y de muchas otras compañeras, por supuesto, hablamos del travesticidio, que sin ninguna duda es un crimen de odio, porque lo fue un asesinato con saña, donde precisamente su condición de travesti fue lo que empujó esa saña y esa violencia, ¿no? Producto de la marginalidad en la que vivimos todos los días, que nos obliga de alguna manera a tener, en muchos casos y muchas chicas, a tener esos amores perros, esas relaciones enfermas, porque nadie se nos acerca, como bien decía Loana, con la cual también tenía mis diferencias, por supuesto, Loana Berkins, a la quien también quise mucho. Como bien decía ella, somos objeto de deseo, pero no somos objeto de amor. Y eso es un problema muy serio para nuestro colectivo, de alguna manera. Ya que las primeras, como todo el mundo sabe, la primera expulsora de nuestras vidas, la primera que nos expulsa a la marginalidad, es precisamente el lugar donde más contención tendríamos que tener, que es precisamente el ámbito familiar. La primera expulsora de las comunidades travestis, de personas trans, ha sido históricamente la propia familia. Las familias nos expulsan, las escuelas nos expulsan, el sistema educativo nos expulsa el sistema de salud, nos expulsa el mundo del trabajo formal, es decir, se nos expulsa lisa y llanamente a la calle, a vivir y a sobrevivir como podamos en la calle. Y es terrible que a un colectivo social, sea cual sea, no le quede ningún tipo de alternativas prácticamente, ¿no? Estamos hablando con Melisa de Oro, docente, trabajadora sexual trans. ¿Hay algo de tu historia particular que habla mucho de la lucha del colectivo trans? Vos fuiste la primera docente de escuela pública de la materia de ajedrez, en varias escuelas. Sí. ¿Eso cómo fue? Bueno, en realidad fui la primera docente trans de la ciudad de Buenos Aires. Sí, en general. Sinceramente, en general, la primera maestra en la ciudad de Buenos Aires. Había habido otros casos aislados que tuvieron tal vez menos difusión, tuvieron menos suerte que yo, tuvieron más problemas, fue antes de la ley. Yo cuando surgió la ley de género, ahí nomás al toque, como solemos decir, blanqueé mi situación de género, que no es en realidad una elección, ¿no? Porque a veces se confunden ese tema. No es que una elige, yo no elegí ser travesti, yo no elegí ser trans. Yo soy. Lo que yo en todo caso hacía era ocultar mi situación de persona trans, ocultar mi ser trans, ¿no? Mi ser transexual, mi ser travesti, para sobrevivir en un mundo que no lo aceptaba, y sobre todo cuando soy una chica grande, sobre todo porque en la época en la que yo era chica era lisa y llanamente imposible socialmente. ¿Y cómo fue el momento en que decidiste blanquear tu identidad a los alumnos, a tus compañeros docentes? Bueno, cuando salió la ley no me quedó más excusa para hacerlo, ¿no? Como te decía, no se trata de que una no quiera blanquear, sino que la sociedad no lo permite. Cuando lo hice con total convicción. En realidad lo iba a hacer mucho antes de la ley, pero mi padre tuvo algunos problemas de salud, tuvo un infarto, 2 infartos, y bueno, me asusté y no me animé a hacerlo antes. De alguna manera eso inhibió mi salida del closet 5 años antes, voy a decirlo. O sea que iba a estar mucho más expuesta. Cuando salió la ley no me quedó más excusa y lo hice directamente. Me mandé una carta a las escuelas. Yo en ese momento tenía 6 escuelas en la ciudad de Buenos Aires, en varios distintos barrios. Mandé una nota a las direcciones, a mi supervisión de especialidad. Realmente todas las autoridades educativas me atendieron muy bien, eso yo debo agradecerlo, lo debo reconocer. Bien. Fui atendida con mucho respeto, con mucha comprensión, con mucho cariño. Y en todas las escuelas me pasó lo mismo, una gran aceptación de parte de mis compañeros y compañeras y de parte de los alumnos cuando blanqueé la situación también. En realidad incluso me sorprendió mucho de parte de los padres y de las madres tanta solidaridad y tanta buena onda de alguna manera. Sí, es cierto que yo hice una transición larga que hizo que mi condición de género fuese prácticamente evidente y eso hiciera que no llamase tanto la atención y no fuese tan disruptiva.
pero a pesar de eso fue muy muy fuerte. Cambiar de imagen social a mitad Claro, de año claro. escolar es Sí. realmente muy muy fuerte, y eso lo hice, sí, porque ya no aguantaba más tener que esperar hasta el año siguiente, 9 meses para seguir ocultándome, ya era imposible. Además, era el único ámbito en el cual me faltaba blanquear mi condición. Claro. Ya no, realmente estaba a full, ya no podía más, estaba Claro. que explotaba. Así que cuando salió la ley, lo primero que hice fue blanquear mi condición. Y Melissa, tu otro trabajo es ser trabajadora sexual. Vos además tenés una participación muy fuerte en AMAR, en la Asociación de Meretrices, en el sindicato que intenta formar las trabajajadoras sexuales. Sí, Y así hablabas es. hace un rato también eso, de tu postura quizás contraria a la de Loana, a la de Diana y demás. Sí, así ¿Cómo vivís el trabajo sexual? ¿A qué cosas también se enfrentan las trabajadoras sexuales y las trabajadoras sexuales travestis específicamente? ¿Cómo se atraviesa esa vida y qué cosas tienen que mejorar, ¿no? Urgente. Sí, correcto. Sí, desde cierto punto de vista, yo hace 12 años que soy trabajadora sexual. No son 2 días ni 2 años. He trabajado en distintas modalidades y conozco bastante distintos tipos de trabajo y distintas formas de trabajar. Lo hice en paralelo por una cuestión económica. Cuando me separé de la otra madre de mis hijas, necesité autofinanciar mis espacios y al mismo tiempo no afectar la calidad de vida familiar, así que bueno, tuve que buscar otros recursos y realmente más horas laborales en la docencia no las podía tolerar. La docencia, chicos, es muy desgastante. Claro. Es muy desgastante y si uno... ¿Desgasta más que el trabajo sexual? Sin la menor duda. Yo esto lo voy a decir en público, lo he dicho en privado, pero yo tengo hijas grandes, ya mayores de edad. En su momento les dije algo que a algunas personas que me escuchan hoy les va a parecer por ahí no tan correcto, pero yo muy políticamente correcta no soy, ni me cuido de serlo. Les dije lo mismo, ustedes chicas tienen que estudiar, porque hasta para ser puta, mejor que seas una puta estudiada. Cuanto más nivel de estudio tenés, más vas a ganar, no te quepa ninguna duda. Claro. Pero más allá de eso, les dije, estudien lo que quieran, hagan de su vida lo que quieran, sean felices. A mí no me interesa que hagan o que no hagan, sean felices y buenas personas por sobre todo. Pero por favor, ni se les ocurre estudiar para docente. Antes que docente, puta. Vas a ganar más y te va a tratar mucho, mucho mejor, sin ninguna duda. Ahora, metiéndonos un poco en ese debate, ¿no? Que es el tema de la mirada que tiene el feminismo de la prostitución. Ivy, no sé si de querés... hecho, bueno, sí está dividida la mirada en el feminismo entre las trans y las travestis. También estábamos hablando con Melissa antes de entrar al aire. Hay toda una corriente que quiere regular la actividad, porque es un trabajo y son personas que todos los días salen a la calle o a departamentos o donde sea a trabajar y no tienen obra social, no tienen aportes jubilatorios. Si un día no van a trabajar, obviamente no ganan dinero, y un montón de coberturas a las que los que tenemos trabajo formal accedemos. Entonces, por un lado está esa corriente, que es la de regular la actividad, y por el otro la de abolirla, la que considera, ¿no?, que es un trabajo que no es del todo, no sé cómo decirlo, Que no es sería un suficientemente trabajo. digno, que no es un trabajo, Sí, no sé. A mí me cuesta un poco entender ciertas lógicas, realmente me cuesta. ¿Por qué? Porque me son inasibles. Yo leo, me gusta leer, informarme un poco, y en realidad estas políticas de hoy y todas las discusiones que tenemos hoy son discusiones milenarias, sinceramente milenarias. Sí. Las políticas de rescate ya son del siglo III con la emperatriz Teodora, ya vienen con la creación de las Magdalenas como refugios para las putas arrepentidas a las cuales la Iglesia y en este caso el Estado imperial les daba un espacio donde poder vivir el resto de sus vidas en penitencia, por supuesto, con mucha culpa, ¿no?, pero fuera del trabajo sexual. Es decir, hay muchas cosas que uno no puedo entender. Sobre todo a mí me cuesta mucho entender cómo quienes representan a un colectivo o son parte de un colectivo, que la única opción laboral a la cual se le deja, en la cual pueden tener un ingreso razonable, no digo que sea un gran ingreso, pero sí razonable, es el trabajo sexual. Y ese mismo colectivo está luchando por eliminar ese trabajo, es la única alternativa laboral que se tiene. O sea, porque por el cupo laboral trans o por las leyes de reparación histórica para el colectivo travesti trans, todas estamos de acuerdo, todos lo luchamos y lo militamos de alguna manera. Ahora, no es la excusa, digamos. Contemos un poquito lo del cupo laboral trans, que es algo que tendría que aplicar el Estado, es un 1% de cargos públicos. Ahora, ¿esto se cumple? ¿No se cumple? No, bueno, tenemos un problema serio. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la ley de cupo está aprobada, pero no está reglamentada. O sea, hace ya bastantes años que está aprobada la ley y sin embargo el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia, la gobernadora,
en este caso no lo aplica, ¿no? No lo aplica, no lo reglamenta, que es lo que falta hacer. En la Ciudad de Buenos Aires no está aprobado. Decididamente no está aprobado, a nivel nación tampoco. Hubo varios proyectos que se cayeron, ahora hay un nuevo proyecto circulando, está comenzando a circular en la legislatura porteña para el cupo, que es realmente, como yo le decía, participé justo en la legislatura en estos días en una charla sobre ese tema, y más allá de que una compañera me descalifica por la edad, pensando que los 35 no. es joven y yo soy demasiado madura para hablar, cuando en realidad en todo caso tengo una chica de 20 o 25 claro, que representa realmente la juventud, en fin, y cuando sabemos muy bien que en nuestro colectivo la tasa de sobrevida más allá de los 40 es ínfima, y en este caso yo estoy viva porque tardé en visibilizarme como trans. Más allá de eso, bueno, la discusión ahí es que ¿cuál va a ser realmente la tasa de incorporación concreta por año de trabajadoras travestis trans en el Estado? Y no me lo saben responder, porque está pensado de una forma una forma de cuentagotismo de ingreso, ¿no? A cuentagotas, para que entren 4 o 5 trabas al año, y eso no soluciona prácticamente nada. Lo que hace falta, como se los planteé, es un ingreso masivo, una cláusula transitoria en el proyecto de ley, o en los proyectos de ley de cupo laboral, que permita un ingreso masivo de compañeras travestis trans. O sea, digamos 300, por ejemplo, ¿no? De alguna manera que afecte y que se visibilice a las mujeres trans, a las chicas travestis, en lugares de trabajo, y que no sean precisamente el ámbito callejero, porque está muy bien, yo defiendo el trabajo sexual, lo defiendo a muerte, de alguna manera, pero no me parece bien que una sociedad condene a un colectivo a que su única forma de ganarse la vida o de sobrevivir sea trabajo sexual. O sea, esa parte del colectivo lo vive realmente como una condena. Claro. Una cosa es hacerlo por opción, por elección, por decisión propia, entre varias alternativas disponibles, y otra cosa es hacerlo cuando es la única salida que tenés. Hoy, por ejemplo, una travesti puede conseguir o sea, uno pensaría en algunas cosas ya no hay una mentalidad como la que había en otros años de tanto prejuicio, es lo que uno pensaría desde acá. Ahora, concretamente, una travesti puede ir a un lugar y tener una entrevista de trabajo y conseguirlo. ¿Está pasando eso? ¿O? Yo te explico. Una cosa son las chicas jovencitas. Las travestis jovencitas, travestis trans jovencitas, porque no todas se consideran travestis, hay que tener en cuenta, muchas se consideran el colectivo trans. Sí, hablamos del colectivo trans. Las chicas jovencitas que hacen el cambio de documento, jóvenes, se hormonan desde chicas, que tienen una corporalidad, digamos, dentro de lo que es el imaginario de lo femenino tradicional o más cotidiano, generalmente tiene menos problemas para ingresar porque tienen un documento femenino, tienen una imagen femenina, modales, cuerpo y figura. O sea, ese sector algo de inserción laboral consigue. O sea, si me decís mucho, no, pero algo más consigue. Sobre todo porque tienen una red social, una red de contención social, familiar, escolar, han podido estudiar, muchas han podido estudiar, las familias no las expulsaron de sus casas. O sea, a partir de la ley, sobre todo, las familias comenzaron a contener más. El trabajo de la madre de Luana Mancilla ha hecho mucho a favor precisamente de esa aceptación de las identidades de las infancias trans. Entonces todo eso puso un cambio social importante que hace que las familias no expulsen tanto a las chicas trans. Y eso hace que puedan estudiar, terminar la primaria, terminar la secundaria, incluso reciben el apoyo a veces de la familia para hacer estudios terciarios o universitarios. Claro. Y ahí también se construye en esos espacios de adolescencia, de infancia, adolescencia, de juventud, redes de contención social, redes de afecto, relaciones sociales, redes sociales. Y eso hace que esas chicas de alguna manera tengan los contactos sociales para insertarse laboralmente en algunos espacios. Algo que no le ha ocurrido a quienes han sido expulsadas de sus familias y de todo el sistema escolar y de salud, es decir, y del mundo del trabajo. Entonces, tenemos un problema muy serio, sobre todo por aquellas que tienen cierta edad, sobre todo mayores de 20, 25 años. Sobre todo mayores de 25. Ni hablar de las que tienen más de 40, más de 35. Las que sobrevivieron, ¿no? Que son las sobrevivientes. Porque teniendo un promedio de vida de 35 o 40 años, pasar es
pasar esa edad es realmente hoy por hoy ser una sobreviviente. Bueno, eso que decís es muy importante. Yo, para cerrar, solo quiero resaltar eso, que el colectivo trans tiene esa esperanza de vida. Yo tengo 31, no puedo imaginar que mi esperanza de vida fuera 35 años. Terrible. Una locura. Es una locura que eso funcione así y que tiene tanto que ver con todo esto que estamos hablando recién, de a qué trabajos puedes acceder, que tu familia te acepte y no te expulse, que la escuela no te expulse y demás. Sí. Y en los medios siempre se trata, bueno, horriblemente a la mujer, de eso estamos todos Correcto. explicitándolo todo el Eso tiempo, sí. y mucho peor a las travestis, a las trans, a los trans, porque hay mujeres que deciden sí. ser hombres y Correcto. demás. Entonces eso uno... No deciden ser hombres, son hombres, trans. sí, son trans. Son no eso. se decide. Si yo hubiese podido decidir, me hubiese quedado en el colectivo hegemónico. Exactamente. Sí, es otra cosa. Era más cómodo. Era Pero es mucho algo más que está cómodo. dentro tuyo, que no... Nunca sería feliz si no acepto mi propio ser, Claro. sin ninguna duda. A mí me gusta como graficar esta idea de que no vas a un estudio jurídico y te atiende una trans, no vas al supermercado y la cajera es una trans, no vas al médico y tu médica, ni tu enfermera, ni nadie es trans, como explicitarlo para el que Eso sí. tiene un estudio jurídico, el que tiene un hospital o el que tiene a alguien en su familia que no es lo que esperaban que sea y simplemente quiere ser feliz con él. Me parece bien explicitarlo y aprovechar. Esto es un espacio en un medio que espero sea distinto de cómo se trata al colectivo habitualmente. Fíjate vos que hoy, por ejemplo, tenía que haber venido, no pudo, Alma Fernández, Alma. a quien quiero mucho y le mando un gran saludo, más allá de nuestras diferencias, porque tuvo que ir a buscarse unas changuitas que le salieron en la provincia. Claro. Y Sí. hace un montón de tiempo que ella está pidiendo trabajo y lo Sí. necesita. Y como ella, porque Ella no quiere ser ya no prostituta, quiere, no quiere. Claro, y es entendible, pero eso no la hace abolicionista. O sea, hay un error también, a mi entender, de concepto. Sí. O sea, el abolicionismo considera que el trabajo sexual, o sea, la prostitución degrada a la mujer. Y nosotros consideramos que no, que lo que degrada en todo caso son las situaciones en las cuales cada trabajo es realizado. Lo humillante son esas las condiciones que tenés que realizar el trabajo, o ser forzada a realizar un trabajo que no querés hacer cuando es tu única forma, de alguna manera, de ganarte la vida. Eso es lo grave, eso es lo humillante, de alguna manera. No el trabajo sexual en sí, sino las condiciones en las cuales lo realizás y las causas por las cuales lo realizás. Una cosa es que lo hagas entre varias alternativas, trabajo, no sé, cuidadora de chicos, cajera de supermercado, empleada doméstica, o sea, y digas, no, yo prefiero ser puta, porque gano más, manejo mis tiempos, de alguna manera me organizo, o me gusta más porque me gusta el sexo, no tengo problema con el sexo, y está muy bien. Y otra cosa es que la única alternativa que tengas sea esa, o que a lo largo de los años no puedas salir de un trabajo, porque algo te puede gustar 1 año, 2 años, 3 años, ahora llega un momento que a lo mejor dejó de gustarte. Eso le pasa mucho a las maestras, mi amor, ¿eh? También. Te puedo asegurar, mi amor, que yo he conocido muchas docentes que después de unos años de ejercicio no aguantan más la escuela. Y no se van de la escuela porque es su única forma de ganarse la vida. O sea, no tienen otro oficio, otra profesión. Entonces, estiran lo más que pueden. Nos pasa a todos, en todos los oficios, en todas las profesiones. Llega un momento donde el nivel de trabajo, el tipo de trabajo, hasta cierto punto nos gustó y luego se nos comienza a hacer una carga. Eso nos pasa hasta en las relaciones de pareja. Claramente. O sea, Obvio. nos pasa en todo tipo de Sí. actividades. Eso no me hace a mí, que tuve muy malas experiencias laborales en industria, en distintas fábricas, sea textil o del plástico, algo que la mayoría de las travestis nunca han accedido, porque no han entrado jamás al trabajo formal, pero yo sí tengo experiencia de trabajo formal e informal. Yo trabajo desde los 8 años, Ujú. o sea, en distintos tipos de trabajos y actividades. O sea que a mí jamás se me plantearía cerrar la industria textil porque viví situaciones de violencia o situaciones conflictivas en la fábrica, o porque vi un compañero perder una mano o incluso perder la vida en alguna fábrica. O sea, eso, uno lucha por mejores condiciones laborales, por mejorar las situaciones de ese sector, de alguna manera, que es algo totalmente distinto. Lo que debemos luchar es por el derecho para todas. Trabajo para aquellas que no quieren, alternativo para quienes no quieren ejercer la prostitución, siempre Sí. lo decimos desde el mar también, Sí. y mejores condiciones laborales son la legislación que nos proteja, nos defienda, que nos dé garantías para aquellas que queremos ser trabajadoras sexuales. Es así Bien. de fácil. El debate sobre el trabajo sexual está claramente abierto y es necesario que el que Estado aparezca de alguna forma, porque así como está, evidentemente... No sirve marginalizar, no sirve ocultar bajo la alfombra algo que hacen Que no está. menos de 100.000 personas en Claro. Argentina se dedican al trabajo sexual. Es Melisa de Hora, docente y trabajadora sexual trans. Melisa, muchas gracias por haber Fue venido. buenísimo, Un gracias. verdadero placer, chicos. Gracias. y chicas. Placer es nuestro. Realmente un gusto. Gracias.